Mis padres adoptivos me robaron mi futuro para pagar la universidad de su hijo favorito. Fui adoptada cuando tenía 8 años por José y Regina. Mis padres biológicos fallecieron en un accidente trágico y mis padres adoptivos eran los mejores amigos de ellos. Así que me adoptaron. En ese momento, pensé que era lo mejor que podía haberme pasado. Antes de eso, había estado pasando de casa en casa de acogida. Nunca llegué a quedarme en un solo lugar durante mucho tiempo. La idea de finalmente tener una familia me hizo muy feliz. Durante los primeros años, las cosas fueron buenas. José y Regina me trataban como a su propia hija, y yo creía que me querían. Cuando tenía 10 años, Regina quedó embarazada. Estaba emocionada. Iba a ser la hermana mayor y pensé que eso haría que nuestra familia fuera aún mejor. Pero todo cambió en cuanto nació Teo. José y Regina se enfocaron completamente en él. Sentí que había pasado a ser invisible para ellos. Al principio fue muy difícil para mí. Durante los 2 últimos años, había sido el centro de atención, y de repente ese niño nuevo me reemplazó. Con el tiempo, me convencí de no tomarlo como algo personal. Después de todo, los bebés necesitan mucha atención. Pensé que las cosas volverían a la normalidad una vez que Teo creciera, pero no fue así. A medida que Teo crecía, se hizo claro que él era su prioridad. No importaba lo que hiciera. José y Regina lo llenaban de elogios sin parar. Mientras tanto, yo podía hacer algo increíble y ni siquiera reaccionaban. Hice mi mayor esfuerzo por ser una buena hija. Obtuve buenas calificaciones, me mantuve alejada de problemas y ayudaba en la casa. Pero sin importar lo que hiciera, siempre estaba en segundo plano. Cuando era adolescente, todo empeoró. José y Regina dejaron de asistir a mis eventos escolares. Siempre tenían una excusa. Una vez tuve una presentación importante de coro y prometieron venir al último minuto. Cancelaron porque Teo tenía un partido de fútbol. Otra vez, se olvidaron por completo de mi cumpleaños porque Teo estaba resfriado. Eran esas pequeñas cosas, una y otra vez, las que me hicieron darme cuenta de que no les importaba de la misma manera en que les importaba Teo. Cuando cumplí 18, me rendí tratando de acercarme a ellos. Me mudé tan pronto como pude. A ellos no pareció importarles. No me ayudaron con la universidad, ni siquiera preguntaron cómo me iba. Me esforcé mucho en mantenerme, trabajando en varios trabajos mientras estudiaba. Fue difícil, pero lo logré. Intenté mantener el contacto con ellos, esperando que se dieran cuenta de mí si seguía insistiendo. Llamaba, enviaba tarjetas y visitaba durante las fiestas. Pero siempre fue de un solo lado. Eventualmente, dejé de intentarlo. A ellos no les importaba, así que ¿por qué me debería importar a mí? Hubo un incidente que realmente se quedó grabado en mi mente. Fue una cena familiar en la casa de Regina y José. Y coincidió con mi cumpleaños. Había pasado aproximadamente un año desde que me mudé. Pensé que estaban haciendo la cena para celebrar mi cumpleaños, pero resulta que en realidad estaban celebrando que Teo se convirtió en capitán de su equipo de fútbol o algo así. Fue súper incómodo porque la mayor parte de la familia pensó que era por mi cumpleaños y me trajeron regalos. José y Regina estaban completamente sorprendidos. Se les notó el pánico en las caras al darse cuenta de que todos pensaban que era una fiesta de cumpleaños para mí. Para cubrirse, rápidamente fingieron que la celebración de Teo era solo una distracción y que el verdadero motivo era sorprenderme a mí. José hasta corrió a comprar un pastel del supermercado a último minuto. Pero nadie se lo creyó. Era obvio lo que estaba pasando y todo se sintió muy falso e incómodo. La gota que colmó el vaso llegó hace unos 5 años. Me casé e invité a José y Regina a mi boda. Dijeron que no podían venir porque no podían pagar el viaje. Al principio lo entendí. El dinero puede ser escaso. Incluso les ofrecí pagar el viaje y la estadía, pero solo dijeron que José estaba enfermo y que sería muy difícil. Así que no insistí. Pero después vi fotos en internet de unas vacaciones que tomaron con Teo aproximadamente al mismo tiempo. Me habían mentido. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. Después de eso, decidí que hasta ahí llegué. Dejé de llamar, de mandar tarjetas y de visitar. Me enfoqué en mi propia vida. Hace un año recibí un correo electrónico de José. Me sorprendió totalmente. No había sabido nada de ellos en años. En el correo, José explicó que habían tenido una pelea con Teo. Él los había cortado y estaban devastados. José decía que querían reconectar conmigo y arreglar las cosas. Leer ese correo me enfureció. Me ignoraron durante años,
solo para arrastrarse de vuelta cuando su hijo favorito no quiere saber nada de ellos. Era claro que no les importaba como persona. Simplemente no querían quedarse solos. No respondí. Durante las siguientes semanas recibí más correos e incluso una carta escrita a mano. José y Regina seguían diciendo que querían arreglar nuestra relación, pero yo sabía que no era para arreglar nada. Solo estaban desesperados porque no tenían a nadie más. Ignoré todos los intentos de contacto. Había dejado atrás esa parte de mi vida y no quería volver. Luego oí rumores de que José y Regina estaban teniendo problemas financieros. Estaban tratando de vender la casa donde crecí para pagar algunas deudas. Al principio no me importó. Sus problemas financieros no eran asunto mío. Pero entonces recordé algo de hace años. Cuando era niña, me hablaron de un fondo fiduciario establecido por mis abuelos biológicos. Se suponía que era para mi futuro, para ayudarme con la universidad o cualquier otra cosa que necesitara al cumplir 18. Lo mencionaron unas cuantas veces cuando era pequeña, pero al acercarme a los 18, nunca volvieron a hablar de eso. Me entró la curiosidad y decidí averiguar. Lo que encontré me dejó en shock. José y Regina usaron el dinero del fondo fiduciario para pagar la universidad de Theo. Ese dinero era para mí. Mis abuelos biológicos lo habían dejado específicamente para mi futuro. En cambio, José y Regina lo robaron para darle a Theo una universidad gratis. No lo podía creer. Después de todo lo que me habían hecho, esto era la última traición. Contacté a un abogado para ver si podía hacer algo. Resultó que tenía un caso. Decidí demandar a José y Regina por el dinero que habían sacado del fondo fiduciario. No era solo por el dinero. Era por defenderme. Durante años permití que me trataran como si no importara. Esta era mi oportunidad de responsabilizarlos. Cuando se enteraron de la demanda, se sorprendieron. Me mandaron un correo larguísimo acusándome de cruel e ingrata. Dijeron que estaban viejos y apenas sobreviviendo y que no merecían esto. Pero yo no sentí lástima. Me habían robado e ignorado por años. Por fin estaban enfrentando las consecuencias de sus actos. El día que les entregué la demanda fue surrealista. No los había visto en años y ahí estaba yo, parada en su puerta con los papeles legales en la mano. Se veían mayores y más frágiles de lo que recordaba, pero no sentí ninguna compasión. Intentaron hablar conmigo, pero simplemente les entregué los papeles y me fui. No estaba interesada en oír excusas. Ahora que se acerca la fecha del juicio, he estado pensando mucho en todo lo que llevó a esto. Parte de mí se siente culpable. José y Regina están viejos y claramente en aprietos. Pero otra parte de mí sabe que esto no es mi culpa. Ellos tomaron sus decisiones. Dieron prioridad a Theo sobre mí durante décadas. Robaron el dinero que era para mi futuro. Y ahora están viendo las consecuencias. Hablé con varias personas sobre esto y las opiniones están divididas. Algunos piensan que tengo razón en demandarlos. Otros creen que debería dejarlo pasar porque son viejos y tienen problemas. Pero no puedo dejarlo pasar. No es solo el dinero. Es defenderme. Y mostrarles que sus acciones tienen consecuencias. Así que, ¿soy yo la mala por demandar a mis padres adoptivos después de que me ignoraron por años y se robaron el dinero destinado a mi futuro? Actualización 1. Pocos días después de que la noticia de mi demanda se supo, recibí un correo inesperado de Theo. De pequeños, Theo y yo no éramos particularmente cercanos. Él es 10 años menor que yo, y aunque no creo que fuera su intención, muchas veces lo culpé por la distancia creciente entre mis padres y yo. Antes de que naciera Theo, las cosas estaban bien entre José, Regina y yo. Pero cuando él llegó, sentí que todo cambiaba. Se enfocaron completamente en él y yo sentí que quedé atrás. Con el tiempo, empecé a sentirme invisible en mi propia familia. No estaba molesta con Theo. No era su culpa, pero siempre fue un recordatorio de que todo en mi familia había cambiado. Así que cuando vi el nombre de Theo en mi bandeja de entrada, me sorprendió. Había encontrado mi correo de trabajo y me contactó preguntando si estaría dispuesta a verlo. Su mensaje era corto y vago. No dijo mucho de lo que quería hablar, pero incluyó su teléfono y dijo que podía llamarlo si quería quedar. No tenía idea de lo que buscaba, pero después de pensarlo algunos días, decidí llamarlo. No nos veíamos ni habíamos hablado en casi 7 años, así que una parte de mí sentía curiosidad. Quedamos en vernos y cuando por fin lo vi, fue un poco incómodo. Theo había cambiado mucho con los años. Fue algo incómodo al principio. No creo que alguna vez hayamos tenido una conversación real.
Pasamos los años bajo el mismo techo, pero yo era la que intentaba agradar a José y Regina y él era un niño que tenía su propio mundo. Y yo me fui cuando él solo tenía 8 años. Eso fue hace 17 años. Nos hemos visto solo 2 veces después de eso, y ni siquiera hablamos esas veces. La conversación no fue como esperaba. Teo me contó que había cortado a José y Regina. Explicó que ya no tenía contacto con ellos y no podía evitar sentirme sorprendida. Teo me contó que había estado en una relación por casi 9 años. Recientemente, la novia de Teo quedó embarazada y él estaba feliz, porque iba a ser padre. Sin embargo, las cosas no salieron como quería Regina. A Regina no le gustó la idea de que alguien más le quitara la atención de su hijo. Regina al principio pensó que era solo una relación casual, pero cuando se dio cuenta de que Teo iba en serio y que planeaban formar una familia, se fue poniendo cada vez peor. Comenzó a decir cosas feas sobre la novia de Teo, asegurando que solo intentaba atrapar a Teo con un bebé. La situación empeoró cuando Teo y su novia planeaban una pequeña fiesta para descubrir el sexo del bebé. Iban a cortar un pastel y anunciar el sexo del bebé de forma íntima y divertida. Pero antes de que tuvieran la oportunidad, Regina intervino. Los empujó a un lado y anunció el sexo del bebé ella misma. Lo peor fue que Regina ni siquiera debía saber el sexo. Se enteró por otros medios. Fue un golpe enorme para Teo y su novia, pero intentaron dejarlo pasar. Teo le hizo frente a Regina, pero su novia insistió en que estaba bien y que no valía la pena pelear. La cosa se puso peor cuando la novia de Teo se enfermó gravemente y tuvo que ser hospitalizada. Regina usó esa situación para seguir atacando. Anduvo diciendo a todos que la novia solo fingía estar enferma para obtener simpatía, haciendo sentir culpable a Teo. Eso fue la gota para Teo. Ya no lo soportó más. Cortó todo contacto con Regina y quiso mantener algo con José. Pero José siempre apoyaba a Regina en todo. Teo me contó que al ver que José seguía del lado de Regina, también lo alejó de su vida. Escuchar todo esto de parte de Teo fue totalmente inesperado. No tenía idea de que las cosas estuvieron tan mal entre ellos. Siempre supuse que todo estaba bien de ese lado, sobre todo porque ya no estaba cerca. Era difícil creer que tenían tanto problema. Antes de terminar la reunión, quise hablar del fondo fiduciario. Teo nunca había oído hablar de él. Le expliqué cómo José y Regina lo mencionaban cuando yo era chica, diciendo que mis abuelos biológicos lo dejaron para ayudarme en la universidad o en lo que necesitara. Pero después de que nació Teo, nunca más se mencionó. Teo se quedó impactado cuando lo mencioné. Me dijo que José siempre le dijo que sus gastos universitarios se pagaban de su bolsillo y no tenía idea del fondo. Teo parecía genuinamente sorprendido de que el dinero fuera para mí. Era la primera vez que lo escuchaba, y eso me hizo sentirme aún peor. Teo parecía realmente querer recuperar la relación, pero yo no sabía cómo me sentía al respecto. De verdad me dio pena él, sobre todo por la situación con Regina y José. Me preguntaba si Teo quería volver a ser parte de mi vida. Ambos habíamos sido lastimados por José y Regina. Y parecía que había una oportunidad de apoyarnos mutuamente. Pero no sabía si estaba lista para abrir esa puerta de nuevo. Es complicado, no sé cómo avanzar. La demanda contra José y Regina sigue en pausa por ahora. Ya nos dieron una fecha de juicio, pero aún falta un rato. Uno de los acontecimientos más grandes últimamente fue que Teo se casó. Me contactó a mí y a mi esposo para invitarnos y nos dijo que, aparte de su esposa, éramos la única familia que le quedaba. Escuchar eso significó mucho para mí, sobre todo porque la relación no siempre fue fácil. Quería estar ahí para él en su día especial, y me alegro de haber ido. Me pidió que no solo fuera su hermana, sino la única familia que le quedaba. Y eso me llegó de verdad. Después de todo lo que pasamos y lo que viví con José y Regina, no pensé que tendría otra oportunidad de conectar con Teo. Así que no quise perdérmelo. De verdad me alegra no haberlo hecho. La boda fue hermosa. La novia de Teo estaba bellísima, y la ceremonia salió perfecta. Se les notaba la felicidad y la verdad fue conmovedor ver a Teo también. Parecía que por fin estaba armando su propia vida, lejos del caos que lo seguía desde niño. Por primera vez lo vi como un hombre adulto y fue un poco triste darme cuenta de cuánto tiempo había pasado. Me sentía orgullosa de que hubiera llegado a ese punto en su vida. Todo estaba yendo bien hasta el banquete, ahí fue donde todo dio un vuelco inesperado. Cuando llegamos, nos pidieron que mostráramos las invitaciones virtuales para poder entrar. La seguridad era estricta, pensé que era solo por precaución. Pero mientras pasaba la recepción, empecé a notar comportamientos extraños.
Como una hora después de iniciado el festejo, se armó un alboroto en la entrada. Mi esposo y yo nos miramos y decidí ver qué pasaba. Al acercarme, la vi, Regina, de pie ahí en un vestido de fiesta, gritándole a los guardias de seguridad. No podía creer lo que veía. Exigía que la dejaran pasar, diciendo que era la boda de su hijo y que tenía derecho a estar ahí. Decía que era el día más importante para ella y Theo, y no dejarla entrar era como cometer un crimen. Fue uno de los momentos más incómodos que he vivido en mucho tiempo. Pero lo que siguió fue todavía peor. Apenas me vio, todo su semblante cambió. Su cara se descompuso llena de enojo, y comenzó a decir cosas horribles. Las palabras que usó fueron hirientes, pero honestamente, después de todo lo que escuché de Theo sobre ella, ya no me sorprende. Regina siempre fue tóxica y ya nada de lo que hace me sorprende. Empezó a gritar que si yo, esa carga inútil, podía entrar, ¿cómo podían evitar que ella entrara? Me dolieron sus palabras, pero ya me volví insensible a sus comentarios crueles. Aprendí hace tiempo que nada de lo que ella diga debe afectarme. Mi esposo estaba conmigo. Pero antes de que pudiera hacer nada, Theo apareció. Se acercó a Regina y sin siquiera dirigirle la palabra, le dijo a los guardias que no la dejaran pasar bajo ninguna circunstancia. Incluso les dijo que si era necesario, llamaran a la policía. Theo estaba a punto de irse cuando Regina le gritó exactamente lo mismo que decía a los guardias. Theo le dijo que era el día más importante de su vida, y precisamente por eso no podía estar ahí para arruinarlo. Se le cayó la cara al oírlo. Era claro que Theo no iba a dejar que su madre arruinara su día especial. Me sentí aliviada. Luego él me tomó de la mano y nos llevó adentro diciendo que todos debíamos bailar y tomar unos tragos. Fue difícil que no me afectara, sobre todo porque apenas acababa de volver a conectar con Theo. Pero verlo manejar la situación tan seguro me hizo sentir que por fin estábamos en la misma sintonía. Me di cuenta de que realmente se había alejado de sus papás, especialmente de Regina, y me sentí orgullosa de él. Se estaba defendiendo y a su nueva familia. Y eso debió requerir mucho valor. Actualización 2. Al día siguiente, recibí un correo de Regina. Estaba lleno de cosas horribles sobre mí y todo lo que pasó. Había escrito un mensaje larguísimo lleno de groserías, culpándome de todo lo que había salido mal en su vida. Me acusó de ser una ingrata por todo lo que hicieron por mí, recordándome que me acogieron cuando no tenía a nadie. Al principio quise responderle y discutir, defenderme. Pero supe que era mejor no engancharme con alguien como Regina. Simplemente reporté el correo y seguí adelante. Aún así, no puedo negar que dolió un poco. Las cosas que dijo fueron crueles, y aunque sabía que solo intentaba manipularme, igual se sintió como un golpe al estómago. He luchado mucho por reconstruir mi vida y encontrar paz, y es difícil no sentir nada cuando gente como Regina trata de arrastrarme de vuelta al caos, pero me niego a dejar que controle mi vida. Después de todo lo que ha hecho, no le daré el gusto de verme derrumbarme. Reporté el correo y seguí adelante, enfocándome en los momentos positivos de la boda y lo que viene. Pasar más tiempo con Theo últimamente ha sido bueno. Parece que por fin estamos construyendo una verdadera relación de hermanos. Es raro, pero también reconfortante porque es la única familia que me queda de mi pasado. Después de todos estos años, nos estamos conociendo de nuevo. Se siente bien, porque aunque estuvimos separados, es mi único vínculo con mi antigua vida. Me alegra ser parte de su vida y por primera vez en mucho tiempo no me siento tan sola. Estamos empezando de nuevo y se siente bien no estar tan desconectados de mi pasado. Es un paso pequeño, pero se siente bien no ser extraños. Actualización 3. Ha pasado un tiempo desde que actualicé, así que hay mucho que contar. El mes pasado supe que estaba embarazada. Le conté a algunos amigos cercanos y de alguna manera la noticia llegó a Regina y José. No tenía planeado que se enteraran, pero por supuesto llegó a sus oídos. Me enviaron un correo felicitándome, diciendo lo felices que estaban por mí y que sería una madre increíble. Hasta incluyeron algunas cosas amables, tratando de sonar dulces y comprensivos, pero honestamente no sentía ganas de responder, así que simplemente lo ignoré. Unos días después mandaron otro correo diciendo que merecían conocer a su nieto y que yo no podía quitarles ese derecho. Actuaban como si fuera su derecho estar en mi vida y la del bebé. Fue demasiado. Ya estaba en un punto donde no quería tener nada que ver con ellos, así que lo dejé pasar. Mi abogada ya me había dicho que no respondiera a sus mensajes y yo encantada seguí ese consejo. Pero no pararon. Siguieron mandando mensajes, contactándome de distintas maneras hasta el día de la corte.
Parecía que estaban intentando desgastarme, con la esperanza de que finalmente cediera y los dejara volver a mi vida. No podía permitirlo. Sabía que tenía que mantenerme firme aunque una parte de mí sentía ese extraño sentimiento de culpa. Supongo que es difícil dejar completamente atrás la idea de familia, incluso si te han lastimado tanto. Entonces llegó el día de la audiencia. Por fin. Era hora de enfrentar todo lo que se había ido acumulando durante tanto tiempo. Las pruebas eran claras y la verdad estaba a la vista de todos. La juez expuso todo. Las acciones de Regina y José, las mentiras que contaron y cómo usaron el dinero de mi fondo fiduciario para la universidad de Theo en vez de guardarlo para mí. Todo quedó expuesto y no pudieron salir del problema. Su abogada intentó de todo, tratando de desacreditar las pruebas o restarle gravedad, pero al final no sirvió de nada. El fallo fue a mi favor y se les ordenó devolverme el dinero que me habían robado. Era una cantidad enorme y podía ver el estrés en sus caras. No sentí placer, pero sabía que era lo correcto. Me robaron durante años y ahora tenían que enfrentar las consecuencias. Por más que estuvieran mal económicamente, no podía dejarlo pasar. Ese dinero era para mi futuro, no para que lo gastaran en cualquier cosa. Lo que sí me sorprendió fue la forma en que Theo participó en todo esto. No esperaba que me defendiera, pero lo hizo. Habló por mí en la corte y ayudó a que saliera la verdad. Me sorprendió, pero para bien. Theo no era la misma persona de antes. Durante años lo veía como alguien que no se iba a involucrar jamás, sobre todo por todo lo que pasó entre mí y Regina y José. Pero realmente me sorprendió. Cuando Regina vio a Theo en la corte, se puso contenta. Pensó que iba a apoyarla a ella y a José, creyendo que los haría ver inocentes. Vi la cara que puso cuando pensó que iba a defenderlos. Y era como si se sintiera aliviada. Pero cuando Theo empezó a hablar en su contra, fue como si un interruptor se le apagara. No podía creerlo. Fue casi gracioso, pero tristemente gracioso. Jamás pensó que él sería quien se les enfrentaría. Se quedó totalmente en shock cuando él empezó a decir la verdad de lo que pasó. Por supuesto, Regina no lo tomó bien. Cuando todo se acabó, culpó a la esposa de Theo de manipularlo. Dijo que Theo no habría testificado en su contra si su novia no lo hubiera convencido. De verdad, fue lo más ridículo que escuché. Regina se pasó tantos años intentando controlar todo en la vida de Theo y ahora que por fin tomaba su propia decisión, intentaba culpar a alguien más. Está claro que solo trataba de desviar la culpa y quedar como la buena. No quería enfrentar la realidad de que Theo ya no estaba bajo su control, que no iba a elegir su bando nunca más. Supongo que después de estos años ya no pudo con el cambio en la familia. Trató a Theo como si fuera el hijo dorado por tanto tiempo y ahora él habló a mi favor y en su contra. Regina no estaba preparada para enfrentar ese cambio familiar, pero honestamente, eso no es mi problema. No fue culpa de la esposa de Theo, ni mía. Salió la verdad y ahora tienen que enfrentar lo que hicieron. Desde el juicio, las cosas están más tranquilas. Regina y José no han vuelto a buscarme tanto, seguramente porque siguen intentando asimilar lo ocurrido. No he sabido de ellos directamente, así que supongo que por ahora se están haciendo a un lado. La verdad es un alivio. Puedo seguir adelante sin tener que estar mirando atrás esperando a que vuelvan a aparecer. Theo y yo hemos seguido en contacto desde que terminó el juicio. Hablamos más seguido y parece que por fin estamos creando una verdadera relación de hermanos. No lo esperaba, pero de verdad empiezo a sentir una conexión de nuevo. Es extraño considerando lo distantes que fuimos durante tantos años, pero también me gusta. Estamos hablando de cosas que nunca hablamos antes y aprendo mucho sobre él. Es como si ambos reiniciáramos y se siente bien. Es raro, pero en cierto modo, Theo es la única persona que me queda de mi pasado. Es mi único lazo con esa parte de mi vida y por más complicado que sea, me alegra construir algo con él. Ha sido mucho que manejar, pero por fin veo que todo va encajando. He recuperado mi vida. El pasado sigue ahí, pero estoy avanzando y quién sabe, tal vez las cosas con Theo sigan mejorando. Mi madre prefirió a mi padrastro infiel y me echó de la familia el día de mi boda. Siempre he creído que las bodas deben ser el día más feliz de la vida de alguien. Después de todo, es cuando oficialmente comienzas un nuevo capítulo con la persona que amas. ¿Te imaginas ese momento perfecto caminando hacia el altar, rodeada de familia, compartiendo la alegría? Pero nunca en un millón de años esperaba tener que tomar una decisión desgarradora minutos antes de decir sí, acepto. De niña, pensé que tuve una infancia bastante normal, a pesar de haber perdido a mi papá biológico cuando era joven.
Él murió en un accidente automovilístico cuando yo tenía unos 6 años. Las memorias que tengo de él son pocas y fragmentadas, pero sé que me amaba. Después de su muerte, solo éramos mi mamá y yo por alrededor de un año antes de que ella conociera a alguien nuevo. Ahí fue cuando apareció Juan en escena. Mi papá adoptivo. Al principio, no entendía lo que significaba tener un nuevo papá, pero Juan parecía lo suficientemente simpático. Él y mi mamá se casaron, y al poco tiempo, él me adoptó oficialmente. Las cosas se movieron rápido, pero a esa edad, no lo cuestioné. Acepté a Juan como mi papá porque estaba desesperada por algún tipo de estabilidad que él nos proporcionó. Y por fuera, todo parecía bien. Pero mirando atrás, me doy cuenta de que había grietas en los cimientos que era demasiado joven para notar en ese momento. Juan siempre fue algo controlador, especialmente en lo financiero. A medida que fui creciendo, él se encargó de cada decisión financiera que tomé, desde elegir la universidad hasta administrar cualquier dinero que ganara. A menudo lo presentaba como que me estaba protegiendo, diciendo que solo quería lo mejor para mí. Pero siempre hubo ese tono subyacente de control. A pesar de la incomodidad, seguí adelante con ello. Pensé que así son algunos papás, ¿verdad? Con el tiempo, se volvió claro que su relación con mi mamá no era lo que yo pensaba. Discutían en voz baja por las noches, pero a la mañana siguiente todo parecía normal otra vez. Aprendí a ignorarlo, convenciéndome de que todos los matrimonios tienen momentos difíciles. Avanzo rápido hasta el día de mi boda. Pasé meses planeándolo, imaginando cómo iría todo. Ya tenía mi vestido, el lugar, todo estaba listo. Juan se suponía que iba a llevarme al altar. Después de todo, él había sido la figura paterna durante la mayor parte de mi vida. Pero justo antes de la ceremonia, me pidió hablar en privado. Pensé que quería compartirme algún consejo emotivo o incluso tener un momento de papá orgulloso conmigo. Pero ahí fue cuando todo lo que pensé que sabía se vino abajo. Él comenzó con una confesión que jamás esperé escuchar. Había tenido una aventura. No solo con alguien cualquiera, sino con una de las amigas más cercanas de mi mamá. Durante años, había sido infiel. Y lo peor era que mi mamá lo sabía. Ella se quedó con él por las apariencias, para mantener la fachada de una familia estable. Pero ya no había amor entre ellos. Los momentos que pensé que solo estaban teniendo una mala racha en realidad eran el derrumbe de su relación tras bambalinas. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo mirarme a los ojos durante años, fingiendo ser un padre amoroso, sabiendo lo que había hecho para destruir nuestra familia? Pero eso no era todo. Como si la infidelidad no fuera suficiente, soltó la segunda bomba. Había estado manipulando mis finanzas durante años. Admitió que intencionalmente me frenó, asegurándose de que no pudiera estar completamente de pie sola financieramente. Cada decisión que tomó, con el pretexto de protegerme, en realidad era por control. Quería mantenerme dependiente de él para asegurarse de que siempre tuviera que regresar a él por ayuda. Y así lo hice. Dependí de él por demasiado tiempo, sin darme cuenta de que estaba siendo asfixiada por la misma persona que se suponía que debía querer lo mejor para mí. Me quedé ahí sentada, congelada, mientras el peso de sus palabras me aplastaba. ¿Cómo alguien que decía quererme podía ser la misma razón por la que me sentí estancada por tanto tiempo? La confianza que tenía en él se hizo pedazos en ese momento, y supe que no podía dejar que él me llevara al altar. No podía permitirle ese honor después de todo lo que nos había hecho a mi mamá y a mí. Ahí fue cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Me levanté, salí del cuarto y fui con mi tío. Mi tío siempre había sido esa presencia constante en mi vida, alguien sin motivos ocultos ni agendas secretas. Él me apoyó en todo, y sabía que era la persona que quería a mi lado. Le pregunté si me acompañaría al altar en su lugar. Recuerdo que se sorprendió, pero no hizo preguntas. Solo asintió y me abrazó, un reconocimiento silencioso de que entendía el significado de ese momento. Sabía que tendría preguntas, pero eso podía esperar. Mientras caminaba por el pasillo, vi a mi mamá. Su expresión no era la sonrisa cálida y orgullosa que había imaginado. En su lugar, parecía confundida, casi dolida. Mis hermanastras, sentadas a su lado, me miraban con sorpresa y algo cercano a la furia. Me di cuenta en ese momento que ellas no sabían que le había pedido a mi tío que me llevara en lugar de Juan. Juan no estaba por ninguna parte, y me pregunté brevemente si siquiera había decidido quedarse para la ceremonia. Pero no iba a dejar que eso me distrajera. Ese era mi día, y también el de mi esposo, y necesitaba enfocarme en lo que importaba, el compromiso que estábamos por hacer.
En la fiesta después de la boda, mientras intentaba permanecer en el momento y disfrutar la celebración con mi esposo, sentí las miradas de mis hermanastras quemándome la espalda. No se acercaron a felicitarme ni a decir una palabra amable como el resto de los invitados. En su lugar, se quedaron juntas en una mesa de la esquina, susurrando furiosas, con las caras retorcidas en una ira contenida. Al pasar junto a ellas, escuché fragmentos de conversación como traición, egoísta y como pudo. Su resentimiento era palpable, pero me negué a involucrarme. No iba a dejar que su amargura arruinara lo que se suponía debía ser el mejor día de mi vida. Después supe que mis hermanastras abandonaron la recepción temprano, furiosas porque había faltado el respeto a ellas y a su padre al no dejar que él me llevara al altar. Para ellas, fue una afrenta personal, una traición pública que no podían soportar. Pero no estaba dispuesta a crear drama en mi propia boda, no cuando ese día debía tratarse de alegría, amor y comenzar un nuevo capítulo con mi esposo. Me dije a mí misma que lidiaría con las consecuencias luego, y que ese día no era solo sobre mí. También era el día de mi esposo, y le debía mantener el foco en lo que correspondía. Desde esa noche, mi mamá casi no me ha hablado después de la ceremonia. No me felicitó, ni me abrazó. De hecho, parecía evitarme por completo. La vi varias veces durante la recepción, pero cada vez que intentaba acercarme, encontraba alguna excusa para desaparecer entre la multitud. Ahora que la boda ha terminado, sentí el peso de lo que ocurrió caerme encima de una sola vez. Intenté llamarla después de la fiesta, desesperada por explicarle todo. Ella no sabía lo que Juan me había confesado antes de la boda, no sabía por qué tomé la decisión de pedirle a mi tío que me acompañara al altar. Quería que supiera que no era para lastimarla ni a Juan. Era para protegerme a mí misma, para recuperar una parte de mi vida que me habían arrebatado. Pero cada vez que la llamaba, iba directo al buzón de voz. No contestaba. Al mismo tiempo, mi teléfono vibraba sin parar con mensajes de mis hermanastras. Cada uno era peor que el anterior. Textos viciosos llenos de insultos y descalificaciones. Me acusaban de ser egoísta, de arruinar nuestra familia, de humillar a Juan frente a todos. Me llamaron cosas que ni quiero repetir, y cada mensaje me hacía sentir más aislada y más confundida. Sabía que debía centrarme en lo positivo, el hecho de que recién habíame casado con el amor de mi vida y que estaba rodeada de gente que de verdad se preocupaba por mí. Pero era difícil ignorar la culpa, sabiendo que en el borde de mi felicidad, mi mamá no me hablaba. Mis hermanastras me atacaban desde todos los ángulos, y Juan, que había sido parte enorme de mi vida por tantos años, probablemente ya me había eliminado para siempre. No sabía cómo arreglarlo, ni siquiera si debía intentarlo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente sola. Aunque estaba rodeada de personas que me querían. Sé que tomé la decisión correcta, pero eso no hace más fácil lidiar con las consecuencias. Mi boda se suponía que fuera el comienzo de un nuevo capítulo, y ya estaba lidiando con los restos del anterior. Ahora, mientras me siento aquí, honestamente no sé cómo decirle a mi mamá lo que realmente pasó. Ni siquiera sé si me escuchará. Solo sé que no está contestando mis llamadas, y yo estoy atrapada tratando de averiguar cómo explicar una decisión que parece imposible de explicar a alguien que no estuvo ahí y que no sabe toda la historia. Mientras, mis hermanastras me bombardean con texto tras texto, cada uno más odioso que el anterior. Parece que creen que al apartar a Juan de ese único momento, traicioné a toda la familia. Que de alguna manera destruye algo sagrado. No sé cómo contarles lo que Juan me contó, cuando literalmente ya me habían dejado de lado en sus vidas. ¿Qué creen que debería hacer? Actualización 1. Hola, chicos. Espero que estén todos bien. Actualmente estoy en mi luna de miel, y aunque debería ser el tiempo más feliz de mi vida, siento que estoy estancada en un limbo emocional. Después de todo lo que pasó con Juan, no sé si puedo decir que estoy verdaderamente feliz ahora. Mi esposo ha sido mi roca durante todo esto. Es la única persona que realmente entiende por lo que estoy pasando. Solo él y mi tío. Sin ellos, no sé cómo estaría logrando mantenerme ahora. El día después de la boda, finalmente le conté a mi tío todo lo que había sucedido, lo que Juan me confesó, la verdadera razón por la que no pude dejarlo llevarme al altar. Él estaba tan sorprendido como cualquiera estaría. Fue como si en un instante destrocé la imagen que tenía de Juan. Mi tío siempre ha sido el equilibrado, la persona a la que recurro cuando todo se complica. Pero incluso él parecía impactado por lo que le conté. Se quedó callado por un momento, como intentando asimilar el peso de todo. Y luego me dijo que intentaría hablar con mi mamá porque, bueno, aquí está el tema. Mi mamá no me habla desde la boda. No ha levantado el teléfono en ninguna de mis llamadas.
Se siente como si me hubiera cortado de su vida por completo, como si la decisión que tomé ese día no solo fuera sobre Juan, sino que también terminara mi relación con ella. He intentado llamarla muchas veces desde entonces, esperando poder explicarle todo, pero o me ignora o directamente me deja fuera. ¿Y lo peor? No es la única. Mis hermanastras han estado llenando mi teléfono con mensajes. Mensajes crueles, feos, como si yo fuera la villana en todo esto. Ni siquiera quiero repetir lo que han dicho, pero digamos que me pintan como una especie de traidora por no elegir a Juan. He visto que muchas personas en los comentarios preguntan por qué elegí a mi tío para llevarme al altar. Lo entiendo. Probablemente les pareció una decisión repentina y radical a todos, pero créanme, tengo una razón muy sólida para ello. Después de que mi papá biológico falleciera, antes de que Juan apareciera, mi tío era todo para mí. En ese año en el que solo éramos mi mamá y yo, él fue quien me mantuvo a flote. Mientras mi mamá se ahogaba en su dolor, tratando de mantener nuestras vidas juntas, mi tío dio un paso al frente. Nunca intentó reemplazar a mi papá ni actuar como figura paterna. Simplemente se aseguraba de que yo no estuviera sola durante el momento más difícil de mi vida. Jamás olvidaré cómo solía recogerme de la escuela cuando mi mamá estaba demasiado abrumada para levantarse de la cama. Me llevaba al parque, me ayudaba con la tarea o simplemente se sentaba conmigo en silencio, dejándome llorar o hablar de papá. Me contó historias sobre mi papá, cosas que ni siquiera sabía. Como la vez que mi papá lo sacó a escondidas de la casa para ver un concierto cuando eran adolescentes. O lo orgulloso que estaba el día que nací. Mi tío mantuvo viva la memoria de mi papá de una manera que nadie más hizo. Cuando el resto del mundo siguió adelante muy rápido, él se aseguró de que yo no sintiera que debía olvidarlo solo para sobrellevar el día. Cuando Juan llegó, mi tío no intentó interponerse. Vio que mi mamá empezaba a encontrar algo de felicidad otra vez, y quería eso para ella. Creo que él pensó que Juan sería bueno para nosotras. Pero incluso después de que Juan me adoptara, mi tío seguía siendo en quien más confiaba. Confiaba en él de una forma que nunca confié completamente en Juan, porque mi tío nunca me falló. No tenía motivos ocultos, ni condiciones con la amabilidad que me daba. Por eso, cuando todo se vino abajo el día de mi boda, cuando Juan me reveló la verdad, supe que mi tío era la única persona a la que podía acudir. No fue una decisión que tomé a la ligera, pero no podía ignorar la traición que sentí por parte de Juan. Él no era quien pensé que era, y no podía dejarlo llevarme al altar fingiendo que todo estaba bien. Necesitaba a alguien a mi lado que hubiera estado ahí por mí, de verdad y sin condiciones. Y esa persona era mi tío. El día después de la boda, nos sentamos a tomar café, solo nosotros dos. Finalmente le conté toda la historia. Como Juan confesó haber tenido una aventura con una de las amigas cercanas de mi mamá hace años. Como manipuló partes de mi vida para mantenerme dependiente de él financieramente. Mi tío estaba atónito. No creo que pudiera asimilar el hecho de que Juan, que había sido parte de nuestra familia durante tanto tiempo, hiciera algo así. Y podía ver que estaba enojado. No solo por mí, sino también por mi mamá. Hablamos durante horas. Dijo que hablaría con mamá e intentaría explicarle las cosas desde mi punto de vista. No sé qué piensa decir ni si ella siquiera lo escuchará, pero me consuela saber que al menos lo intenta. Mi esposo me ha estado diciendo que le dé tiempo, que me enfoque en nosotros y disfrute la luna de miel. Pero es difícil dejar de lado todo esto completamente. Es como una nube oscura sobre lo que debería ser el tiempo más feliz de nuestras vidas. Lo peor es que no sé qué me espera cuando volvamos a casa. Espero que haya algún desarrollo positivo para entonces, pero no me hago ilusiones. Cada vez que reviso el teléfono, hay otro mensaje odioso de mis hermanastras. Están furiosas conmigo por traicionar a Juan, por arruinar lo que para ellas era una familia perfecta. Me han llamado egoísta, malagradecida y cosas peores. Es como si se hubieran olvidado de quién soy en todo esto. Como si mis sentimientos no importaran nada para ellas. Solo piensan en Juan, y yo solo soy la villana que destruyó su visión idealizada de nuestra familia. Por ahora intento centrarme en lo bueno, en mi esposo, en la vida que estamos construyendo juntos, pero el peso de lo que pasó sigue ahí, acechando en el fondo, y no puedo sacudirme la sensación de que las cosas empeorarán antes de mejorar. No sé cómo arreglar las cosas con mi mamá, ni siquiera si puedo. Solo me queda esperar que con el tiempo esté dispuesta a escuchar mi versión de los hechos. En fin, ahí es donde estoy ahora. Ojalá las cosas se calmen cuando vuelva a casa, pero honestamente, no sé qué esperar. Les mantendré informados. Actualización 2. Hola a todos.
Acabo de volver a casa y las cosas solo se han vuelto más caóticas desde mi última publicación. Ni siquiera sé por dónde empezar, pero supongo que lo mejor es con mi tío. Justo antes de abordar el vuelo de regreso a casa, recibí un mensaje suyo diciendo que había ido a la casa de mamá a hablar con ella. Tenía un mal presentimiento de que las cosas no saldrían bien, pero nunca imaginé que se desmoronaría de la forma en que lo hizo. Por lo que me contó mi tío, la conversación no salió como esperaba. Fue con la esperanza de que pudiera hacer que mamá entendiera mi versión de las cosas, que no había tomado la decisión de excluir a Juan de la boda a la ligera, y que no era un ataque a ella ni a nuestra familia. Pensó que podría llegar a ella, recordarle lo cercanas que fuimos alguna vez, cuánto la quería y la necesitaba. Pero Juan ya se le había adelantado. Aparentemente, tan pronto como mi tío entró en la casa, Juan ya estaba ahí, listo para lanzarse. Había tejido una historia entera sobre cómo yo nunca lo vi realmente como un padre, como siempre fui distante, y cómo esto era mi manera de vengarme de él. Se pintó a sí mismo como víctima, diciendo que yo llevaba años guardando resentimiento y solo esperaba el momento adecuado para humillarlo. Según él, todo lo que hice, desde elegir a mi tío para llevarme al altar hasta excluirlo de la boda, era parte de una especie de venganza que había planeado desde niña. Y la boda fue el escenario perfecto para mi pequeño acto de rebelión. Cuando mi tío intentó explicar que no era así, que no había planeado nada de eso y que las propias acciones de Juan me habían obligado a hacerlo, mamá lo cortó. No quiso escuchar. Para entonces, Juan ya había retorcido tanto la historia que ella estaba convencida de que yo había estado planeando hacerle daño, y por ende también a ella. Dijo que tenía el corazón roto, que no podía creer que su propia hija fuera tan lejos para destruir la familia por la que tanto luchó. Mi tío trató de llegar a ella, de explicarle la verdad de lo sucedido. Le contó sobre la aventura de Juan, la manipulación, como Juan solo me dijo la verdad horas antes de la boda, esperando que estuviera demasiado en shock o devastada como para cambiar mis planes. Le explicó cómo me vi obligada a pedirle a él, mi tío, que participara porque Juan había destruido toda la confianza que yo tenía en él. Pero Juan, siendo Juan, siempre iba un paso adelante. Ya había convencido a mi mamá de que toda la historia de la aventura no era más que una exageración, que yo la había sacado completamente de contexto en un intento desesperado por separarlos. Le dijo que la infidelidad había sido un error de hace años, algo insignificante que ya no importaba. Según él, yo lo estaba usando como un arma para castigarlo. Incluso después de disculparse con mamá hace mucho tiempo. Mamá le creyó. Ni siquiera lo cuestionó. Acusó a mi tío de intentar envenenarla contra Juan, de ponerse de mi lado solo porque era hermano de mi papá. Dijo que si alguna vez realmente hubiera aceptado a Juan como parte de la familia, nada de esto habría pasado, que él siempre buscaba la oportunidad de minar el rol de Juan en mi vida. Todo terminó en una fuerte pelea, con mi tío defendiéndome y Juan pintándonos a ambos como los villanos de esta historia retorcida. Cuando mi tío se fue, mamá se negó siquiera a considerar hablar conmigo. Le dijo que hasta que no le pidiera disculpas a Juan y a ella, no era bienvenida en su vida. Es como si todo lo que teníamos como familia se hubiera borrado en una sola tarde. Todos esos años de Juan manipulando cosas detrás de escenas, controlando mis finanzas, ocultando su infidelidad y actuando como el padrastro perfecto, funcionaron. Mamá está tan atrapada en su red de mentiras que ya no puede ver la verdad. Oír todo esto de mi tío me dejó entumecida. No es que no esperara que Juan hablara mal de mí y girara la historia a su favor. Pero escuchar lo rápido que mamá le creyó me rompió por dentro. Supongo que parte de mí esperaba que, en el fondo, ella me apoyaría. Que sin importar lo que dijera Juan, al menos escucharía mi versión. Pero parece que estaba equivocada. Mi tío dijo que la vio diferente. Cansada. Quizás hasta un poco asustada. No supo si era miedo de perder a Juan o miedo de lo que la verdad podría hacerle si la aceptaba. Sea como sea, ella lo eligió a él antes que a mí. Soy su hija, y decidió creer en un hombre que le mintió por años, me manipuló y dio vuelta a nuestra familia. No culpo a mi tío por intentarlo. Él hizo todo lo que pudo. Pero Juan es un manipulador maestro, y mamá está atrapada en su red. Mis hermanastras, por supuesto, están totalmente del lado de Juan. Piensan que quiero destruir su familia perfecta, que estoy celosa o amargada o lo que sea que Juan les haya metido en la cabeza. He dejado de leer sus mensajes porque están tan llenos de odio y veneno que honestamente es demasiado doloroso de manejar. Ahora, estar de regreso en casa ya no se siente como estar en casa. Mi esposo intenta mantenerme con los pies en la tierra, diciéndome que me concentre en nosotros, en la vida que estamos comenzando juntos. Pero es difícil cuando siento que perdí a toda mi familia de un solo golpe. Lo peor es que ni siquiera sé qué se supone que debo hacer ahora.
¿Sigo intentando contactar a mamá, sabiendo que ya eligió? ¿O simplemente dejo ir y acepto que ella eligió a Juan, cueste lo que cueste? No tengo las respuestas en este momento. Solo sé que mi tío sigue de mi lado, y eso es lo que evita que me derrumbe por completo. Espero que con el tiempo, tal vez mamá vea las cosas como realmente son. Pero también me preparo para la posibilidad de que nunca lo haga. En fin, así están las cosas. Ojalá tuviera mejores noticias, pero por ahora solo intento vivir un día a la vez. Actualización 3. Hola a todos. Han pasado unos días desde mi última actualización, y finalmente hice lo que tanto temía. Fui a hablar con mi mamá cara a cara. Después de todo lo que pasó, sentí que era la única opción que quedaba. Evitarla y esperar que las cosas se arreglaran solas claramente no funcionaba. Así que respiré profundo, reuní todo el coraje que me quedaba y fui a verla. En cuanto entré en la casa, supe que sería una pelea cuesta arriba. Pude sentir la tensión en el aire, como si ya no fuera bienvenida en lo que alguna vez fue mi casa. Cuando mi mamá me vio, la expresión en su rostro era fría. Pude notar que se había convencido completamente con las mentiras de Juan. Era como si en su mente me hubiera transformado en esa hija ingrata que le dio la espalda a su familia. Ni siquiera me ofreció sentarme. Vi que solo quería terminar rápido, así que fui directo al grano. Intenté explicar mi versión otra vez, igual que mi tío, pero al principio ella no quería escucharlo. Repitió todas las cosas que Juan le había dicho, que según ella yo guardaba resentimiento desde hacía años, que nunca vi a Juan como mi verdadero papá y que solo buscaba una oportunidad para lastimarlo. Incluso me echó en cara lo decepcionada que estaba de mí por arruinar lo que debió haber sido el día más feliz de mi vida. Era como hablar con una pared. No importaba lo que dijera, ella lo descartaba, defendiendo a Juan a cada paso. Decía cosas como nunca lo apreciaste o siempre buscabas un motivo para alejarlo. Sentí la frustración creciendo, pero traté de mantener la calma. Lo último que quería era comenzar a gritar con mi propia madre. Solo me repetía que estaba bajo la influencia de Juan, que eso no era lo que sentía ella de verdad en el fondo. Entonces finalmente le dije la verdad completa. Puse todo sobre la mesa. Le conté sobre la infidelidad de Juan con su amiga, como le mentía por años, se escapaba durante largos periodos de tiempo disfrazándolo de trabajo. Le conté cómo él me confesó todo justo el día de mi boda, de todos los días, y cómo eso destrozó la imagen que tenía de él en cuestión de minutos. Le conté cómo me controlaba financieramente, manteniéndome dependiente de él, y como nunca dije nada para no lastimarla. Por un momento parecía que ni siquiera me escuchaba. Solo se quedó de pie, los brazos cruzados, negando con la cabeza como si no pudiera creer lo que decía. Pero seguía hablando porque ya no tenía nada que perder. Le dije que no tenía razón para mentir, que nunca dije una palabra mala sobre Juan en todos estos años porque quería mantener la paz. Le recordé que lo acepté como padrastro, que le permití ser parte de mi vida y nunca cuestioné su papel en la familia, hasta que salió la verdad. La habitación quedó en silencio luego. Vi la negación en su rostro. Pero también había algo más, una duda. No respondió enseguida, y por un momento pensé que tal vez finalmente estaba llegando a ella. Pero luego preguntó, ¿por qué ahora? ¿Por qué habría Juan de confesarte todo justo el día de tu boda? Y para ser honesta, es la misma pregunta que me hice desde que sucedió. Le respondí la única respuesta que pude imaginar. No lo sé. Quizás fue culpa. Quizás quiso sabotear mi día porque no soportaba verme feliz sin él en el centro. O tal vez, en el fondo, quería limpiar su conciencia antes de que yo comenzara un nuevo capítulo en mi vida. Nunca sabré de verdad sus motivos. Solo sé que su confesión destrozó todo lo que creía sobre él. Pude ver a mi mamá procesándolo, pero no quería soltar la idea que tiene de Juan. Seguía repitiendo cosas como que él me quería, que siempre estuvo ahí para mí. Y aunque en parte era cierto, estuvo ahí, físicamente al menos, eso no cambia que le mintió durante años. No era el hombre que pensamos que era, y yo no podía seguir fingiendo. En ese momento, me di cuenta de que mi mamá no solo defendía a Juan. Estaba tratando de protegerse a sí misma. No quería enfrentar la realidad de que el hombre en quien confió, el que fue parte de la familia por tanto tiempo, la traicionó así. Y, de alguna manera, lo entendí. No es fácil enfrentar la verdad cuando eso significaría destruir todo sobre lo que has construido tu vida. Finalmente, se sentó. No dijo nada por un largo rato, y no la presioné. Pude notar que luchaba consigo misma, atrapada entre el amor que sentía por Juan y la verdad que tenía delante. No sé si me creyó completamente al final de la conversación,
pero creo que algo cambió. Vi un momento en que sus muros se agrietaron un poco, como si finalmente comenzara a ver detrás de la fachada de Juan. No esperaba una gran resolución en esa única charla. De hecho, para cuando me fui, todavía estábamos en un sitio extraño. Pero creo, o al menos espero, que planté una semilla de duda en ella. Quizá le tome tiempo, pero creo que eventualmente se dará cuenta. Tiene que hacerlo. Sobre Juan, no he sabido nada desde la boda, y sinceramente, no me importa. Muchos me preguntan por qué soltaría algo así justo el día de mi boda y ojalá tuviera una respuesta clara. Quizá fue un intento retorcido de librarse de su culpa, o tal vez simplemente quiso arruinar mi felicidad porque no soportaba no ser el centro de atención. No lo sé. Lo único que sé es que logró destruir cualquier confianza que quedaba en él, y nada de lo que diga o haga arreglará eso. Ahora me estoy enfocando en mi matrimonio y en tratar de volver a algo parecido a la normalidad. Mi esposo ha sido mi roca en todo esto, y no sé qué haría sin él. Mi tío ha estado pendiente de mí, y aunque las cosas con mi mamá siguen frágiles, espero que con el tiempo podamos reparar nuestra relación. Pero va a requerir mucho trabajo, y no sé si alguna vez volverán las cosas a ser como antes. En fin, así están las cosas por ahora. Si algo cambia, los mantendré informados. Por ahora solo intento seguir adelante y encontrar algo de paz en medio de tanto caos. Gracias de nuevo por todo su apoyo. De verdad significa mucho. Actualización 4. Hola a todos. Jamás pensé que volvería con otra actualización, pero aquí estamos. Mucho ha pasado desde mi última publicación, y honestamente, aún estoy procesando todo. Primero que nada, mi mamá finalmente dejó a Juan después de nuestra última conversación. No sabía qué esperar, pero parece que la verdad finalmente lo alcanzó. Mi tío me contó que después de que me fui, volvió para hablar con mamá. Tuvieron una gran discusión, y al principio Juan intentó negarlo todo, pero era como que cuanto más se defendía, más se acorralaba solo. Creo que todos esos años de mentiras, manipulación y engaño finalmente lo alcanzaron y ya no pudo sostener la fachada. Al final, Juan se quebró. Admitió la aventura con su amiga, el desaparecer por largos periodos con la excusa del trabajo, y todas las demás cosas que mantuvo ocultas por tanto tiempo. No fue una escena bonita. Por lo que me contaron, mamá no lo tomó nada bien. Obviamente estaba herida, enojada, devastada. Todo lo que esperaba que sintiera. Pero creo que también sintió una profunda traición. No solo por Juan, sino por ella misma. Le había confiado, creído en él. Y ahora todo eso se fue. La vida que pensó haber construido con él era una mentira, y eso la destrozó. Un par de días después, se apareció en mi casa con una maleta en la mano. No dijo mucho al principio. No hacía falta. Vi la culpa en sus ojos, el arrepentimiento por no haberme creído antes y por haber apoyado a Juan cuando yo necesitaba que estuviera de mi lado. Se quedó unos días conmigo, y en ese tiempo no hablamos mucho de Juan ni de lo ocurrido. Más bien nos enfocamos en reconectar, intentar reconstruir la confianza que se había roto entre nosotras. No fue fácil, pero fue un inicio. Pude ver que se sentía terrible por cómo se dieron las cosas. Y aunque no esperaba una gran disculpa, pude notar que estaba intentando enmendarse a su manera. Eso lo agradezco más que nada. Y luego están mis hermanastras. Después de que salió a la luz todo, ellas también conocieron la historia completa. Durante mucho tiempo, creyeron en la narrativa que Juan preparó, igual que mamá. Pensaban que yo le había dado la espalda a la familia, que era yo quien causaba la tensión. Pero una vez que supieron la verdad, comenzaron a contactarme, disculpándose por cómo me trataron. Pude notar que estaban verdaderamente arrepentidas, no sabían la verdad. Y Juan se encargó muy bien de torcer la historia para dejarse como la víctima. Les aseguré que nada de esto fue culpa suya. Ellas estaban tan perdidas como yo durante muchos años. Honestamente, agradezco que mis hermanastras y yo tengamos buena relación ahora. Todo lo que hizo Juan no afecta el lazo que tengo con ellas. Siguen siendo mi familia, y me alegra poder dejar todo esto atrás y empezar de nuevo. Hemos hablado mucho estos días, y creo que ahora estamos bien. Es un alivio sacarme ese peso de encima, dejar de sentir que estoy atrapada en medio de una guerra familiar. En cuanto a Juan, bueno, no he sabido nada más desde que se fue. No sé dónde está, y de verdad no me importa. Terminé con ese capítulo de mi vida. Ahora me enfoco en sanar, en avanzar con mi esposo, mi mamá, mis hermanastras y mi tío. Las personas que realmente importan. Ha sido un largo y emocional camino, pero siento que finalmente estoy saliendo del otro lado.
Y solo quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes. Cuando publiqué aquí la primera vez, no esperaba mucho. Pensé que tal vez unos pocos leerían, pero nunca anticipé tanto apoyo, consejos y preocupación genuina de desconocidos en Internet. Me han ayudado en uno de los momentos más difíciles de mi vida, y por eso estaré siempre agradecida. Nunca pensé que desconocidos pudieran importar tanto por mi bienestar, pero cada día agradezco haberme animado a contar mi historia aquí. Así que gracias Reddit, por todo. Mi exmarido me engañó con mi hermana y quiere volver ahora que está arruinado. Yo, de 33 años, conocí a mi ex esposo, Daniel, de 40, hace casi 15 años en un restaurante cuando celebraba mi cumpleaños número 18. Era muy amable, encantador y maduro. Me hacía sentir amada y especial. Para dar algo de contexto, crecí en una familia disfuncional. Mi mamá y mi papá siempre discutían. Mi papá a veces se iba y no volvía durante meses. Murió cuando mi hermana Abril, de 25, nació. Mi mamá estaba demasiado apegada a Abril desde que nació, más que a mí. Prácticamente mi mamá consentía mucho a Abril. Jamás me descuidó, siempre hizo lo mejor como mamá y me dio todo lo necesario. Pero siempre sentí que me faltaba algo. Luego que Daniel llegó a mi vida, ya no sentía que me faltaba nada. Me apoyaba, era atento. Siempre me compraba regalos y me llevaba a largos paseos en auto. Me sentía completa cuando estaba con él. Nos casamos después de salir juntos 4 años. Yo quería formar una familia de inmediato, pero Daniel me animó a hacer la maestría y me ayudó a crecer profesionalmente. Quería que tuviéramos estabilidad antes de pensar en tener hijos. En serio, era el mejor hombre que podía pedir. Después de 5 años de matrimonio feliz, descubrí que mi esposo me engañaba con Abril. Me enteré porque él puso la excusa de que se iba fuera de la ciudad durante una semana. Pero en realidad se quedó en la ciudad y reservó una habitación de hotel donde él y Abril podían tener sexo. Esto llevaba 6 meses ocurriendo a mis espaldas. Quedé devastada. Crecí muy unida a Abril. La quería mucho y la cuidaba. ¿Cómo pudo hacerme esto? Después del día que todo salió a la luz, Daniel y yo discutimos. Le pregunté cómo pudo hacerme esto, además con mi hermana, que acababa de cumplir 19. Él dijo que ya no me amaba, que no le ponía atención, que no era la misma chica de la que se enamoró. En medio de todo esto, descubrí que estaba embarazada. Pero debido al estrés, perdí al bebé. Ni siquiera le importó lo suficiente como para visitarme en el hospital. Mientras yo perdía a nuestro hijo, él se iba de fin de semana con mi hermana. Debí haber visto las señales. Abril siempre era muy cariñosa con Daniel. Él a veces la miraba de forma rara. Pero sigue siendo muy perturbador para mí. Como siempre, mi mamá apoyó a Abril y me dijo que aceptara las cosas. Quise suicidarme porque me quedé completamente sola. Perdí a mi hijo, a mi esposo, a toda mi familia. Entonces mi mejor amiga, Teresa, mi salvadora, vino a rescatarme. Ella se mudaba a otro estado y me pidió que la acompañara. Le dije que sí. Ya estaba divorciada en ese momento y vivíamos en un pueblo pequeño. Obviamente me topaba con mi ex y mi hermana. Me tomó tiempo acostumbrarme a una nueva vida en otro estado. Pero conocí personas buenas allá. Eso ayudó a sanar mis heridas. Sigo sin poder confiar mucho. Conocí a mi actual esposo, Tomás, de 32, un año después de mudarme. Fui muy cautelosa y siempre estaba a la defensiva. Pero él me demostró que era digno de confianza y me quería mucho. Estaba tan feliz con él que casi olvidé la vida que tenía en mi pueblo natal. Sus padres fueron muy amables y generosos conmigo. Nos casamos hace un año. Ahora estoy embarazada de nuestro primer hijo. Ayer recibí un correo de mi ex Daniel. Esto me trajo todos los malos recuerdos. Voy a parafrasear el contenido del correo. Decía que me extraña. Que intentó encontrarme pero no pudo. Que está muy infeliz con mi hermana. Que ella es muy tonta y no lo cuida como yo. Que yo le horneaba un pastel y le festejaba los cumpleaños. Pero Abril solo le escribió, feliz cumpleaños, y ni siquiera le compró pastel. Además que ella es muy grosera. No lo respeta. Siempre está en el bar con sus amigas. También contó que ella le ha engañado 5 veces. La última fue con su primo. Nuestra madre tampoco detiene a Abril. Dice que pronto va a solicitar el divorcio. Pero últimamente me extraña mucho. Quiere que volvamos a intentarlo como pareja. Quiere que seamos una familia otra vez.
como no tengo redes sociales, solo uso Instagram, que es privado. Probablemente no sabe que estoy casada y embarazada. No sé si sentir lástima o simplemente reír porque su lado del césped no es tan verde sino seco y pasto muerto. Solo quería agradecer a todos quienes me escribieron y me apoyaron. He decidido responderle y terminar con esto. Daniel, lamento que estés sufriendo, pero jamás volvería contigo. Sí, hubo un tiempo en que fui esa chica que te habría aceptado en un segundo. Pero esa chica ya no existe. Esa chica murió. El día que tuve un aborto espontáneo y tú estabas acostándote con mi hermana, te llamé y nunca respondiste. Ahora estoy casada con un hombre maravilloso que me ama y valora. También estoy esperando nuestro primer hijo. Estoy comenzando una nueva etapa en mi vida con alguien a quien amo profundamente. Por favor, no vuelvas a contactarme. Tú tomaste tu decisión. Elegiste a mi hermana menor de edad en vez de a mí. No me importa si ella te engaña o no te respeta. Alguien como tú no merece lealtad ni respeto. Dejé atrás mi antigua vida. Te conviene hacer lo mismo y reflexionar sobre ti mismo. Solo eres un hombre inseguro y envejeciendo que pensó que tener a una mujer joven al lado sería bueno. Adiós. Edición 2. Muchos me preguntaron qué más respondió él. Bueno, respondió en menos de una hora después de mi correo. Dijo que fue lo suficientemente tonto para creer que yo lo esperaría. Y que él siempre me va a esperar porque, sin importar nada, yo siempre seré su muñequita. Me dio mucho asco. Antes me llamaba así, pero ahora me parece repugnante. También recibí correos de mi mamá y mi hermana. Mi mamá solo me felicitó y estaba emocionada de ser abuela. Y mi hermana igual, dijo que va a ser la culpa, supongo quiso decir, tía cool. No puedo creer a estas personas. Olvidaron cómo me trataron cuando más los necesitaba y, además, me traicionaron. Lloré mucho porque estuve leyendo sus comentarios y parece que mi hermana y yo fuimos manipuladas por ese hombre. Me siento tan tonta. Sé que no debería estar enojada con mi hermana, pero ella era suficientemente grande para saber que está mal tener una aventura con el esposo de tu hermana. Y justo alguien que es tu propio cuñado. Bloqueé a todos. Ya tengo 5 meses de embarazo. No quiero más estrés. Dios bendiga a mi esposo. Me consoló mientras lloraba. Después me llevó a comer helado. Espero poder dejar todo esto atrás. Ahora estoy más tranquila. Creo que puedo hacer una actualización más elaborada. Gracias a todos los que me han apoyado. Lo necesitaba. Ese correo de él me pegó como un tren. Me vinieron todas las imágenes de lo que hizo. Creo que se merecen una actualización detallada. Después de enviarle la respuesta, él me escribió en menos de una hora lo que ya conté. Unas horas después recibí correos de mi mamá y de mi hermana. Me los mandaron a una cuenta antigua que casi no uso. No sé cómo supieron de mi embarazo. Intento ser muy discreta. Nunca subí fotos de mi panza ni hice anuncios. Solo tengo Instagram para seguir a mis amigas, pero esto solo me dio miedo. Me puse a llorar en ese momento. Por suerte, mi esposo Tomás estaba conmigo. Me abrazó y me sentó en el sillón. Él lo sabe todo de mí. Nunca le oculté nada. Tenía miedo de que mi mamá y hermana me encontraran. Él me aseguró que estoy a cientos de millas de ellos. Vivimos en el extremo opuesto del país. Me llevó a comer helado para consolarme. Me hizo falta 2 conos para calmarme por completo. Le conté mis preocupaciones y que mi mamá o hermana podían querer ver a mi hija. Es una niña. Dijo que hablaría con su tío que es policía para que estén alertas si aparecen. Incluso, que, si vienen y quieren forzar algo, él pelearía por mí. Va a consultar a su amigo abogado y me dijo que no me preocupe por mi ex. Ya no puede hacerme daño. Mi esposo incluso bromeó diciendo que, si hace falta, se mudaría de país. Por último, alguien comentó que avisara a la guardería por si mi mamá o hermana intentan llevarse a mi bebé. Bueno, ni siquiera planeamos dejarla en una guardería. Aunque aún trabajo, he decidido que voy a dejar mi empleo y cuidar a mi hija para sanar después del parto. Tengo ahorros y esta es mi decisión. Volveré a trabajar cuando mi pequeña sea más grande. Mis suegros viven cerca, son buenas personas y me ofrecieron ayuda con la niña. No se preocupen, además de mis suegros tengo buen apoyo. Teresa y su esposa Jenny prácticamente me adoptaron. Son muy buenas personas y siempre me ayudaron. No sé qué pasará en el futuro, pero al menos estoy rodeada de gente buena, cosa que nunca tuve creciendo.
Ahora los dejo a disfrutar de cómo mi esposo me consiente. Si pasa algo importante, los mantendré al tanto. Mi ex, mi hermana y mi mamá están todos bloqueados.